¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es A Fondo. Soy Eduardo Campos y lo invito a que esta noche, precisamente, podamos ver la viabilidad del Estado Mayor Presidencial. Aproximadamente tiene 200 años de existencia y hoy parece ser que está por cambiar, desaparecer o integrarse de nueva cuenta al Ejército Nacional. Vamos a ver qué pasa y para eso tenemos una mesa de especialistas que en un momento se los presentaré. A Fondo, con Eduardo Campos. Pues así es, como le decía hace un instante, hoy vamos a abordar la viabilidad del Estado Mayor Presidencial, una institución sólida en bien del ejército, del país, de los mexicanos. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Estado Mayor Presidencial en este momento. También vamos a abordar en un segundo instante la viabilidad para garantizar la seguridad del presidente. El hombre que es el jefe de Estado en este país y el cual aparentemente necesita y requiere una seguridad. Pues vamos a ver si eso es viable o no. Y también vamos a hablar si es verdad que el presidente, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado de ser ya el candidato para asumir la figura de jefe de Estado, de presidente de la República. Y finalmente trataremos de ver con nuestros expertos sí o no al Estado Mayor Presidencial. Tendremos las conclusiones de este tema importante y vital para todos nosotros, los mexicanos. En un momento, comenzamos. Como les decía hace un momento, para poder desmenuzar y ver qué es lo que implica el Estado Mayor Presidencial, tenemos a expertos que nos van a ayudar en esta tarea. Con el gusto de recibir aquí a un hombre de casa, un experto en las Fuerzas Armadas de este país, un periodista, estudioso y analista de las Fuerzas Armadas de México, Juan Ibarrola. Bienvenido, Juan. Es un gusto tenerte aquí en casa como siempre. Igualmente, muchas gracias y estar con Claudia y estar con Javier. Nos acompaña también la diputada Claudia Sánchez Juárez. Ella es del Partido Acción Nacional, es la secretaria de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Diputada, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos. Muchísimas gracias. Y finalmente tenemos a un hombre que es catedrático no solamente de nuestra máxima casa de estudios del país, sino también de la Escuela Militar, del Colegio Militar. Javier Ulises. Gracias por la invitación. Gracias, Juan Oliva. Gracias, perdóname, Javier Oliva. Javier. Con mi mix al programa está bien. Javier, es un gusto. Señores, en la mesa yo les pongo de entrada el tema. El Estado Mayor Presidencial ha sido una frase, porque quiero que ustedes me ayuden a entenderla. Ha sido una frase, ha sido una situación que se ha venido ahorita, parece ser que desdibujando. No entendemos el grueso de los mexicanos bien a bien que es una institución que tiene por lo menos 200 años de existencia en este país y que parece ser que además ya ha sido a lo largo de la historia un traje a modo del presidente con base a su proyecto de nación. ¿Es así, señores? Así es. ¿Por dónde vamos? Adelante. Es obligación del Estado mexicano proteger a la institución presidencial y al presidente de la República, que no necesariamente es lo mismo. Correcto. La presidencia es una investidura, es una institución y comandada por un líder o liderada por un hombre o a veces alguna mujer, pero que es obligación del Estado mexicano protegerlo. No solamente cuidarlo, la protección va en función de una logística para sus actividades diarias, va en función de operación, de administración, de trabajos de inteligencia alrededor del presidente, que todos los presidentes del mundo la tienen, esto no es exclusivo de México. Van servicios de salud, que es muy importante poder brindarle esa seguridad o esa protección a la salud del primer mandatario. El jefe de Estado. En este caso mexicano. Es necesario, sí. Desde Agustín de Iturbide tenemos los primeros conocimientos. Es más, Bernal Díaz Castillo lo dice en sus crónicas, que encuentran guardias de 200 hombres que protegen a los emperadores aztecas. Y
Juárez tuvo su Estado Mayor, que no se llamaba así, una ayudantía general, va cambiando el nombre, pero al final de cuentas la función es la misma. ¿Debe de haber? Sí debe de haber, simple y sencillamente para poderle generar lo que un presidente necesita para poder cumplir con una agenda, misma agenda que va a darle resultado a lo que la gente le apostó cuando votó por él. Diputada, ¿se tendría que reformar la Constitución para desaparecer o no, o reintegrar el Estado Mayor Presidencial al Ejército Mexicano? Sí, es una reforma constitucional. El artículo 89 de la propia Constitución señala que es una de las facultades del presidente nombrar al jefe del Estado Mayor Presidencial. Yo creo que aquí, y coincido, es muy importante el tema de este cuerpo que es sui generis, que está conformado por las tres Fuerzas Armadas, es decir, por Marina, por Ejército y Fuerza Aérea. Entonces, creo que este tema de logística, creo que este tema de la seguridad del presidente, de salvaguardar la institución de la presidencia y también brindarle seguridad a su familia es muy importante porque tenemos un Estado Mayor con mucha tradición, pero también con mucho adiestramiento. Entonces, cuando tú hablas de que vas a cambiar, vas a reintegrar el Estado Mayor Presidencial a la Sedena, pues está bien, pero entonces ¿quién se va a hacer cargo de la seguridad del presidente y de los suyos? Por una parte. Y por otra, ¿quién quiere hacerse cargo de la seguridad del presidente y de los suyos? Con todas las consecuencias que esto conlleve, porque no estamos hablando nada más de la propia institución de la presidencia, sino estamos hablando también de como ya se ha mencionado en otros medios de comunicación, la visita de algunos otros dignatarios, la logística, el conocimiento del territorio. Vaya, esto no es un asunto que sea o que se haya... No es una institución que se haya formado el día de ayer. Tiene muchísimos años de tradición, muchísimos años de adiestramiento. Y no es banal, no es superflua, no es exagerada, es necesaria, ¿no? ¿Es un cuerpo de élite, Javier? Bueno, en términos de su preparación, de sus funciones, sus objetivos. Porque hay una cosa muy importante. El candidato vencedor de las elecciones presidenciales se refirió a ellos como guardaespaldas. No voy a hablar en detrimento de un trabajo como es el de ser guardaespaldas, que debe ser muy estresante. Son militares profesionales. Cuando se dice de reintegrarlos a la Secretaría de Defensa Nacional es una verdad parcial, porque sus saberes, sus uniformes, los cuarteles, los transportes, el armamento, el adiestramiento depende de la Sedena. Es decir, en este momento están parcialmente integrados a la Sedena. ¿Sí me explico? Dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es más, te pongo dos ejemplos de dos jefes de Estado Mayor Presidencial. En este momento me acuerdo del general Miranda, que regresó como oficial mayor a la siguiente administración, y el propio general Godínez, a quien le tocó precisamente siendo comandante de Rancho Viejo la sublevación del ZLN. Es decir, no se tratan de militares, en algunos casos sí, pero son la excepción, que permanecen un tiempo y después regresan a labores propiamente dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto por un lado. Y por el otro también, que es muy importante, y lo apuntaba muy bien Claudia Sánchez hace un momento, el futuro presidente electo ha hablado de una presidencia itinerante, ¿no? Es decir, ¿quién va a revisar si hay explosivos? ¿Quiénes van a entrar? ¿Con qué van a entrar? ¿Cómo van a entrar? Simplemente recordemos cómo a varios de los anteriores presidentes, sobre todo a Calderón y a Peña, algunos asistentes a la fiesta del 16 de septiembre en la noche los apuntaban con láser, ¿no? Incluso a los ojos, ¿no? Entonces, ese tipo pareciera inofensivo. Digo, claro, se puede hacer un daño orgánico, pero también puede ser otro tipo de instrumentos los que se puedan usar. Entonces, se ha hablado de crear un cuerpo especial. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Van a ser los mismos? Es decir, ¿vamos a entrar a un proceso de gatopardismo? O sea, con cambiarle el nombre vamos a creer que es suficiente. ¿Los van a reintegrar? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer con los civiles que están ahí también? Entonces, no dudo que puedan haber habido algunos excesos, en fin, a lo largo de la historia, algunas leyendas negras, como le llaman, pero lo cierto es que, como bien apuntaba Juan hace un momento, puede llamarse Adolfo Ruiz Cortines o Ernesto Zedillo Ponce de León o Andrés Manuel López Obrador.
No es solamente la persona, es la institución, Gracias. es su familia. Hay secretarios de Estado que también requieren protección. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Procurador General y de los la República. Y los presidentes de las mesas directivas del Congreso de la Unión. Entonces, no es un asunto solo de la persona, en el sentido estricto de físico, ¿no? ¿Qué va a comer? ¿Quién le va a preparar la comida? ¿Quién lo va a atender en términos médicos? Déjenme preguntarles para que la gente en casa nos pueda entender. De esto que tú ya nos estás empezando a hablar aquí, Javier, me gustaría que nos pudieran explicar cuáles son las funciones, a grosso modo, que realiza realmente el Estado Mayor. ¿Es la seguridad? ¿Es la lucha antiterrorismo? ¿O la defensa antiterrorismo para el jefe del Ejecutivo? ¿Qué implica, Juan? Toda la parte integral de seguridad, primer cuadro de seguridad, segundo cuadro, son como 3 o 4 cuadros. Un primer cuadro que corresponde a unas 100, 150 personas, y así van, insisto, pero no es innecesario. Es protección, es logística, protección en todos los sentidos, como bien apunta Javier. Hay historias reales que platican conocidos del Estado Mayor, donde gente se escupe la mano antes de saludar al presidente. Es decir, hay una serie de amenazas que nadie puede, ni el propio López Obrador, asegurar que no le van a ocurrir, o poder asegurar que el pueblo lo va a cuidar cuando el pueblo no tiene la obligación de cuidarlo. ¿Y la preparación? Y el pueblo no tiene la preparación. Luego, entonces, seguridad, logística, esto es muy importante. La logística para que el poder ejecutivo del país se mueva en diferentes lugares y tenga la infraestructura para estar conectado 24 horas. Y que hagan bien su trabajo. Y que cumpla con Son una los agenda. encargados entonces del avión presidencial, de los aviones, de los helicópteros, Transportes, todo el vehículos. transporte presidencial, aéreo, terrestre y en un determinado momento militar. Comunicaciones del presidente. Continuando con lo que dice Juan, a mí me parece, y siguiendo la lógica del propio Andrés Manuel, si el pueblo lo va a defender, pues continuando con esa misma lógica y los dichos que ha mencionado, el ejército es el pueblo uniformado. Entonces, yo creo que aquí deberíamos... El ejército es el pueblo uniformado. Lo ha dicho en más de una ocasión. El ejército y el pueblo son uno y lo mismo, eso es lo que dicen los militares. Digo, no tenemos ejército más democrático que el nuestro. Y hay Ninguno es de élite. Y hay otra, si viene el Papa o el presidente de Brasil... No, el Papa dijo que no viene. No, pero en algún momento va a venir, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de transportarlo, de alojarlo, de protegerlo? Si usted está hablando de un presidente, de un primer ministro... De un mandatario de otra nación. Exactamente, y esa es función. De un par, y del presidente de la República. Es una institución que está certificada a nivel internacional. No, Javier, ya hay tratados ¿Dónde internacionales participan ellos? para protección y tiene un nombre que se llama visitante protegido. Son tratados que se firman con todos los países, México los tiene firmados, tratados internacionales de protección de un visitante. Y además aquí, déjenme todavía añadir algo más, son cuestiones protocolarias, son cuestiones diplomáticas, Exacto. son cuestiones de seguridad. Un jefe de Estado o de gobierno no puede traer a su personal armado. Puede traer personal de custodio, sí, claro, pero el que se encarga de su integridad física es el Estado Mayor Presidencial. Entonces, sí me parece que el planteamiento... Las implicaciones de esto, sí, son muy serias, se tienen que analizar. A lo mejor se puede reducir, pero que se quede con el mismo nombre. En fin, hay que buscar opciones, pero que la institución presidencial prescinda de seguridad, sí me parece no solamente algo peligroso, sino que puede resultar dañino para la estabilidad del Estado mexicano. Y esto es Son muchas las funciones que dependen del Ejecutivo Federal como para dejarlas en manos de inexpertos o de gente que no tiene la preparación adecuada. O vamos a experimentar con la seguridad de la figura presidencial. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que podemos hacer 1000 planteamientos, pero lo cierto es que el Estado Mayor Presidencial tiene la experiencia, tiene los recursos, los medios para poder hacer frente a cualquier situación de emergencia o cualquier situación que surja fuera de un estado mediano, ¿no? Y si me permiten, habría un tema muy interesante. El Estado Mayor Presidencial... Vamos a hacer una pausa, pero a ver, te escuchamos. El Estado Mayor Presidencial no es una institución, un organismo político. No es algo que se haya creado en función de una ideología política. Es una necesidad de Estado que tiene la obligación de proteger al presidente.
Nos vamos a ir a una pausa, pero antes retomo de lo que tú me estás diciendo y les dejo una pregunta para ahora que regresemos. El Estado Mayor Presidencial, sin duda, no es un ente político, pero se rige dentro de un espacio y unas reglas no escritas de la política, porque al final de cuentas el Estado Mayor Presidencial es parte o se conforma o se desarrolla o trabaja con base a un plan nacional. Y ahí, evidentemente, la política juega un papel fundamental. Me gustaría que sobre esto nos pudieran ustedes explicar, regresando de un corte. Ok, regresamos, señores, y déjenme preguntarles, como les decía hace un instante, ¿cómo está esta situación? Es un ente no político, pero que está íntimamente ligado a la política, un plan nacional de desarrollo. ¿Cómo, por dónde, hacia dónde tenemos que ir como mexicanos con la visión del Estado Mayor Presidencial? Ustedes nos explican qué es necesario. El proyecto, Sí, claro. Más que necesario... Es que hay que garantizar, es que, a ver, es un asunto quizá teórico, quizás mi deformación como profesor de la UNAM de Ciencias Políticas. Hay que distinguir entre lo que es el Estado, la institución presidencial y el gobierno. Siendo México un régimen presidencialista, la institución presidencial concentra, como lo apuntaba Claudia, con una gran cantidad de recursos de decisión y de asignación de presupuestos, pero también de rivalidades. Es decir, no hay mandatario que no tenga un cuerpo de seguridad porque es lo que le da viabilidad al proyecto. En el mundo. Si desaparece el responsable físicamente, quien está encabezando un proyecto de gobierno, obviamente se altera y de fondo. Correcto. ¿Sí? Entonces, se enferme o lo neutralicen, o no quiero utilizar palabras más fuertes. Entonces, por eso es un espacio de política, por supuesto. Apuntaba Juan en el receso, bueno, a ver, presidente, usted no puede entrar a tal lugar porque las condiciones no son las propias para su integridad física. Es decir, ¿quién se lo va a advertir? ¿O cómo se van a enterar? Por eso también tiene una sección de inteligencia. Exacto. Precisamente. Entonces, claro que es un espacio de política, por supuesto que lo es. Y en ese sentido, porque preserva a la persona que ocupa ese cargo, ¿no? Pero esta situación política que tiene el Estado Mayor Presidencial se puede poner en riesgo cuando se toma nada más como una decisión solamente de carácter político. Yo quisiera apuntar lo siguiente. Coincido con mi querido amigo Javier, pero sí hay una realidad que es la misma que tienen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, que el Estado Mayor Presidencial y el Cuerpo de Guardias Presidenciales pertenecen a las Fuerzas Armadas, a las tres fuerzas, pero las Fuerzas Armadas en este país no hacen política, sin embargo generan condiciones de seguridad, de fortaleza, para que la política se pueda desarrollar de una manera correcta. Entonces, sucede con el Estado Mayor Presidencial, donde no existan las condiciones logísticas, administrativas, operativas, de inteligencia y de seguridad, no podría hacer política ese proyecto. Sí, claro, coincido plenamente con lo que están diciendo. Si Andrés Manuel, como lo ha mencionado, quiere hacer la cuarta transformación del Estado, pues evidentemente no todos los intereses van a estar contentos con esa cuarta transformación. Hay intereses de políticos, todo tipo, económicos, sociales. Del que quieras, de seguridad, del que tú quieras. Entonces, tiene forzosamente que estar resguardado, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si va con este tema de las drogas, bueno, evidentemente va a pisar algunos otros callos, si legaliza las drogas. Entonces, para su proyecto de nación, bueno, y para esta cuarta transformación que él visualiza, pues bueno, necesita entonces tener quien lo resguarde a él, a su círculo más íntimo, y bueno, pues de ahí, pues a lo mejor Javier. algunos otros temas. Está el tema del aeropuerto, está el tema, en fin, hay muchos temas en la palestra. Y creo álgidos en este momento. Exactamente, y creo que es ahí donde puede pisar callos, y que él tome las decisiones como jefe de Estado, Javier. pero que las tome con la tranquilidad que le da el Estado Mayor. Yo entiendo también en la lógica del candidato vencedor y de su equipo, que vean la presencia del Estado Mayor Presidencial como un procedimiento que los aleja de la gente, sobre todo después de tantos años de campaña. Sin embargo, esto se puede resolver, se resuelve con tecnología, se resuelve con coordinación hacia el interior del equipo, se resuelve con la interacción del presidente en funciones con los integrantes del propio Estado Mayor
presidencial. Entonces, esta idea de que las vallas, los soldados, lo pueden alejar del contacto con la gente, del saludo y la foto. Eso es real. Sí, puede estar gravitando, pero no es así. Es decir, eso sí se puede resolver. O sea, hay técnicas y procedimientos que permiten la cercanía. Que permiten y mantienen la cercanía. Hay procesos de control, pues claro, claro que sí. Entonces, siempre hay que pensar en ese sentido. Y desde claro. Fox existe. Así es. Es decir, Fox cuando llega, y recordemos también que Fox no quería utilizar el Estado Mayor Presidencial, y no puede vivir sin él. Pero con Fox sucedió. O sea, Fox lo que buscaba era ser un presidente y una presidencia diferente, en función de poder tener un acercamiento con la gente, y lo tenía. El presidente Peña Nieto lo tiene, lo tuvo Calderón. Andrés Manuel lo va a tener, Andrés Manuel Obrador lo va a tener cuando sea presidente constitucional. Probablemente con otro nombre. Y como bien dices, es decir, las condiciones para que ese acercamiento con la gente lo tenga, las condiciones se las puede poner el Estado Mayor Presidencial sin problema. Este es otro tema, porque si se quita el Estado Mayor Presidencial, la pregunta es, ¿se le va a quitar las custodias a los expresidentes? Él también va a dejar de ser presidente, ¿eh? Entonces, este es un problema Lo crítico. que decía Claudia, hay tantos intereses nacionales que van a ser afectados en un determinado momento que por la propia función del jefe del Ejecutivo, del jefe de Estado, requiere seguridad. Desde luego. A ver, y aún dejándolo de ser, ¿eh? Aún dejándolo de ser. Aún dejándolo de ser. Los enemigos que tiene Calderón, los enemigos que deja Peña Nieto y la gente dolida, y los intereses que, finalmente en función de hacer su gobierno, por supuesto, lo lograron, pero hay grupos criminales que no están... Como situaciones prácticas. Tan solo, por ejemplo, en Guerrero o en algunas otras partes álgidas del país, pues llegan comandos armados y como si nada matan a X número de gentes, ¿no? Congregadas. Entonces, la verdad es que está en un serio riesgo, no hay que ser genio para ver la situación de inseguridad que está viviendo el país, y que pues él también puede ser objeto de esa inseguridad. Entonces, nadie estamos ajenos, pero él particularmente tiene una responsabilidad como jefe de Estado. Nos están preguntando ahorita aquí en redes sociales que si pudiéramos poner un ejemplo de las Fuerzas Armadas, de qué hace el Estado Mayor Presidencial. Yo les quisiera poner 2 puntos, a ver si ustedes nos ayudan a darlos en esto. Recuerdo que cuando el presidente Felipe Calderón estaba realizando una gira por allá de India, entró un huracán muy fuerte en la zona de Cancún, de Quintana Roo. El presidente suspendió su gira, una reunión internacional que tenía, y tuvo que regresar de emergencia a México. Quien le dio la información al jefe del Ejecutivo en este momento, a Calderón, fue el Estado Mayor Presidencial. Esa es una función que me gustaría ver si nos las pueden explicar un poco. Y otra también yo les preguntaría, otro ejemplo que tenemos lamentable en la memoria de todos nosotros, fue lo que pasó en 1994, con la muerte 93, con la muerte de Colosio. El Estado Mayor parece ser que no estaba presente o no cumplió una adecuada tarea. ¿Podrían ustedes decirnos si estos son ejemplos claros del quehacer diario, cotidiano del Estado Mayor? Lo primero, e insisto, la manera como el presidente de la República, el jefe del Ejecutivo, el jefe de Estado, como le queramos llamar, está conectado con el país, es vía el Estado Mayor Presidencial. Es decir, es el círculo donde le llega, también con trabajo, por supuesto, del Estado Mayor, pero con trabajo de todas las instituciones, donde se da el filtro para que el presidente sepa exactamente qué está ocurriendo en el país. Por tanto, tiene que estar conectado en todo momento al país, esto es importante mencionarlo. No importa dónde se encuentre. No importa dónde se encuentre, para eso existen transportes que son presidenciales, que tienen las capacidades tecnológicas. Información para cierta. Que eso suceda. Información cierta, porque con base a esa información el tomador de decisiones va a actuar. Y el tomador de decisiones es el presidente de la República. Recordemos esta criticable reacción del entonces presidente Calderón cuando calificó a los muchachos asesinados en Salvatierra, en esta colonia de Ciudad Juárez, los acusó y tuvo que disculparse. Entonces, la información que se le hace llegar al presidente de la República es tan sensible como una declaración
una simple declaración o una toma de decisiones. Y entonces los filtros que establece el Estado Mayor Presidencial es para ofrecerle justamente esa información validada. Que así inteligencia hay dentro del Estado Mayor, por un cuerpo líder de inteligencia del Estado Mayor Presidencial que mantiene particularmente al presidente informado para ayudarlo en la toma de decisiones. Ahí sí sin filtros políticos. Porque un secretario o algo que tiene sus aspiraciones, que esto es uno de los secretos del sistema político mexicano. Cuando termina el sexenio, hay 3 funcionarios que no tienen aspiraciones. El presidente que termina, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Todos los demás buscan, el secretario de Gobernación, el anterior ahora es senador del PRI. O sea, todo el mundo busca su continuidad. Ellos 3 no. Y en estricto sentido, el jefe del Estado Mayor Presidencial no es político. No, se reintegra a la Sedena. En su calidad de divisional. Su función de militar. De militar, claro. Su origen. Entonces, como integrante del gabinete, y este es uno de los secretos de la estabilidad de nuestro sistema político mexicano. Entonces, ahí regresamos a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, precisamente. Y como parte, en el Estado Mayor Presidencial está radicado el 24º Batallón de Infantería Marina, de manera permanente. Como Marina. Sí, de Marina, o sea, como parte integrante del Estado Mayor Presidencial. En el caso de Colosio, ¿podríamos hablar de algo, de una función equívoca, pobre o inexistente del Estado Mayor Presidencial? No, porque el entonces candidato fue el que pidió que no estuviera el Estado Mayor Presidencial. Y los resultados lamentablemente concluyeron con su asesinato. Una semana antes de que lo asesinaran, ya no quiso usar el Estado Mayor Presidencial. Lo mismo ocurrió con Luis Echeverría. No recuerdo si fue en 72 o 1971. Cuando entró a la universidad. Cuando entró a la Universidad de San Luis Potosí, el Estado Mayor Presidencial dijo, no hay condiciones para que usted entre aquí. Fue cuando descalabraron al presidente. Y hablamos de un 1972, 2019 va a ser un año sumamente convulso, confuso y de un encono impresionante. Esto es importante mencionarlo. Creo que hay mucha gente. Atípico. Y creo que hay mucha gente que no está entendiendo que ya López Obrador no es la oposición. López Obrador es el virtual presidente electo de México. El jefe de las instituciones. Y a partir del 1 de diciembre, el país es de él. Y ese encono, esa rivalidad, ese odio, debe terminar. Porque si no, ese tigre virtual ni él mismo lo va a poder controlar. Y esto es importante. Vamos a hacer una pausa, pero de nueva cuenta quiero dejarles una pregunta. ¿Quién integra el Estado Mayor Presidencial? Una pausa y regresamos. Déjeme preguntarle algo aquí a nuestros expertos de la mesa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si en este momento nos ponemos a desmenuzar el Estado Mayor Presidencial? ¿Quiénes lo integran? Diputada, ¿usted nos puede dar luz en esto? Claudia, ¿nos puedes ayudar? Sí, ¿Quién integra el Estado Mayor? Sí, como te decía, pues son pilotos, la Fuerza Aérea, son soldados, la Sedena. Del Ejército. Ok, Fuerza Aérea, Ejército. Y es la Marina. La Marina. Entonces, es tan importante este andamiaje. Supongamos que haya un problema con el avión presidencial. Estos pilotos integrantes del Estado Mayor Presidencial están adiestrados y tienen los entrenamientos previos para reaccionar a un posible evento como este, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para cuidar, salvaguardar la figura presidencial. Supongamos igual en un bote, en una cuestión de mar. Ya también los marinos están previamente adiestrados para alguna situación de emergencia que surja. Entonces, la verdad es que vuelvo al planteamiento original. Ok, ¿no quiere el Estado Mayor Presidencial? ¿Quiere algún otro instituir algún otro cuerpo? Instrumento. Pero ¿quién se va a querer hacer cargo con todo y la responsabilidad de cuidar al primer mandatario del país, su familia y a los posibles secretarios de Estado que sean sensibles a ataques? Hay dos grandes áreas dentro del Estado Mayor Presidencial. Uno es propiamente el Estado Mayor Presidencial, donde hay civiles, la parte administrativa. No todos son militares, no todos son marinos. Hay policías de la Ciudad de México que son los que abren el camino cuando se desplaza de manera terrestre. Policía Federal. Y está el cuerpo de guardias
guardias presidenciales. El cuerpo de guardias presidenciales, ese sí son puros militares. Correcto. Incluso si cuando uno circula por ahí, pasa cerca Por Los de Los Pinos, Pinos, por Molino del Rey. ahí se ven los cuarteles donde dice cuerpo de guardias presidenciales. Y el Estado Mayor Presidencial es una estructura cívico-militar, digámoslo así, que es una de las pocas áreas, si no es que prácticamente la única, donde hay una conjunción de trabajo de esa naturaleza. Entonces, estas dos áreas están encargadas, como lo apuntaba Claudio hace un momento, están encargadas de preservar la integridad física en primera instancia del presidente de la República. Entonces, sí hay que observar que es más complejo que lo que, como él lo dijo, que eran guardaespaldas, porque es mucho más complejo que eso. A ver, Javier, Juan, déjame, es que estoy confundiendo dos amigos y además gente experta, Javier Oliva, los dos Juan Ibarrola, los dos, Claudia Sánchez. A ver, Juan, ¿qué es lo que pasa? La percepción que se está empezando a dar en mucha gente es que Andrés Manuel López Obrador es el virtual presidente electo y sigue aparentemente en campaña, sin entender que al ser ya está por recibir su constancia de ser presidente electo, ya requiere una protección, una seguridad especial. No es la que tenía como candidato. No, por supuesto que no, ni la que tenía como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Con las gacelas, creo con que las del gacelas, grupo. Mis respetos para ellas, pero la preparación, el adiestramiento, la doctrina ¿Es diferente? No es la misma. Así es. Por eso hay también una justificación para que Más sea especialización, el Estado Mayor Presidencial quien cuide, quien proteja, quien le dé logística al presidente, porque son soldados, marinos y pilotos que están sujetos también a la ley de justicia militar. Entonces, romper con esa lealtad que se le debe a las instituciones, recordemos que es la lealtad institucional la que tratan de proteger los soldados día a día, y los soldados, marinos, pilotos, que tratan de proteger día a día. Luego entonces, que nos digan qué empresa de seguridad privada o qué otro organismo público en México. Es más, la misma Policía Federal, que mis respetos para ella, está haciendo grandes cosas en materia de profesionalización, pero no tiene elementos, infraestructura, tecnología para poderlo hacer. Juan acaba de tocar un punto que me parece crítico, el tema de la doctrina. A estas alturas ya ha habido varias filtraciones de la Casa Blanca de aspectos incluso íntimos del presidente de los Estados Unidos. Se los digo ahora, que yo recuerde, nunca ha habido una filtración de los aspectos personales del presidente, porque convivo con ellos todo el día, nunca ha habido una filtración. Esto se llama doctrina, porque es su comandante, no es un civil. El presidente de la República es el único militar en funciones con 5 estrellas. Así es. Okay. Después están los secretarios de Marina y Defensa con 4, y después de ahí viene el almirantazgo y el generalato. Pero esto que apunta Juan es el punto crítico de lo que representa por qué es importante que los militares cuiden a su jefe. Ni más ni el menos. adoctrinamiento, en el mejor de los términos, engloba todo esto que es el Estado Mayor Presidencial. ¿Cómo se le domina al presidente de la República? Comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y es por mandato constitucional, esto es muy importante. O sea, no es de que los soldados, los marinos, los pilotos digan, pues es nuestro jefe, no. La Constitución lo manda. El artículo que nos mencionabas, El diputada. 89 constitucional. Ahí es donde viene precisamente. Pero además también es, en este asunto de ahorrar recursos, creo que también formar algún otro cuerpo o contratar alguna empresa de seguridad privada, pues me parece también un gasto ¿Quién va a ser el dueño de esa empresa privada? que pudiera ser innecesario. No, ¿Por qué? Porque el Estado Mayor ocupa las instalaciones tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, la verdad, me parece que va a ser más caro. No existe una empresa, no existe una empresa de seguridad privada en este país, no existe, que haya tenido una experiencia jamás similar. Número 1. Número 2. De hacerlo, de generarlo, van a tener que erogar un presupuesto especial, sí, claro. muy importante, claro. Y con el riesgo de la curva de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Número 2, vamos a pensar que no y es el así. riesgo que se correría en dejar... De experimentar. Vamos a pensar que no es así, que alguien ya haya propuesto que sea el Mossad, que sea el israelita, la el policía cuerpo de seguridad francesa, que sea el servicio Claro que se secreto. enteren nuestros secretos de No, Estado, bueno, ¿no? ya rompería con toda la soberanía,
y precisamente con todos los principios juaristas, López Obrador tampoco, del próximo presidente. Es decir, no, lo digo con seriedad. No existe hoy en México un cuerpo que le genere esas facilidades al presidente de la República. Por eso insistía hace rato. No estamos hablando de un proyecto político como generar la Secretaría de Cultura, como generar en su momento la Secretaría de Turismo. Reducir el presupuesto a los partidos políticos. La Secretaría de Seguridad Pública, que la tuvo Caldera, la tuvo desde Fox, se quita con el presidente Peña, se quiere volver a poner. No, esto no es un tema de ideología, esto no es un tema de capricho. De seguridad nacional. Esta es una obligación del Estado mexicano del Estado. Por proteger al presidente de la República y a su familia. Déjenme apuntar algo. El presidente virtual electo tiene un hijo de 5 años, de 11 años. Es un muchachito que va en quinto de primaria. Él es un objetivo que deben de proteger de una manera impresionante. Nada más quiero poner en la mesa el riesgo de no protegerlo, no solamente para este jovencito, sino también para los que estén en su escuela. El niño va en quinto de primaria. ¿No van a proteger esa escuela? ¿Qué condiciones le van a brindar? ¿Puede haber algún ataque de estos grupos, como tú decías, del narcotráfico o algo, o alguna...? Hay muchos antagonismos al Estado mexicano, pueden ser esos o extranjeros. La misma gente la familia presidencial. Es muy importante protegerla y no por un exceso. Es más, si yo fuera hijo de López Obrador, yo le diría, papá, ¿y quién me va a proteger? Porque soy hijo del presidente de la República y me convierto en un punto vulnerable para ti y para tu presidencia. Por eso creo que esto es importante. Estoy seguro que el próximo presidente de México tiene su conciencia tranquila. No es una cuestión de... Pero no es una cuestión personal, es una cuestión de que es el jefe del Estado mexicano. Es que eso pasa... La toma de decisiones te conlleva también consecuencias. Es que, un riesgo, Eduardo, sí, claro. Si subimos un poquitito el análisis a nivel comparativo, ¿qué hacen otros jefes de Estado y otros presidentes? Pues cuidan a sus familias también. No es un asunto potestativo, no es que lo decidan, es algo que se hace por procedimiento. Pero no es obeso el Estado Mayor Presidencial. ¿No es qué? ¿Obeso? Bueno, puede 8,133. En Estados Unidos estamos hablando que es de 6,500. No, pero junto con el cuerpo de guardias presidenciales, y aquí habría que entender esa razón. O sea, el gran grueso es el cuerpo de guardias presidenciales, que cumple también con una función. Reducirlo... Sí, transferirlo a la defensa, puede ser. Aquí el tema es que el presidente no se quede sin seguridad militar. Ese es el punto, ¿no? A mí es el punto. Yo difiero en que sea obeso. O sea, la verdad es que para el tamaño del país, la geografía del país, o sea, hay veces que el presidente tiene que estar en Tabasco y luego se tiene que ir a Monterrey y luego termina en la ciudad de Puebla en el mismo día. Entonces, creo que esta logística... merece tener elementos suficientes para la Diputada, seguridad del presidente. El servicio secreto en Estados Unidos, el territorio estadounidense es más grande que el de nosotros. Estamos hablando que nos triplica Estados Unidos no tiene los índices de violencia que tenemos nosotros. Y había otro factor importante. La presidencia de este país, históricamente, y estoy seguro que esta no va a ser la excepción, es una presidencia que requiere de la presencia física del presidente en diferentes sectores. Es decir, eventos terremotos, inundaciones, ¿no? Sí, también eso es claro. No tiene una... El presidente de México es uno de los presidentes del mundo que tiene una de las agendas más complicadas por la presencia física que le requieren los sectores del país. Antes de irnos a un corte, les pido un sí o un no. ¿El Estado Mayor Presidencial define la agenda del presidente? No. ¿Claudia? No. ¿Juan? Sí, la define. Ya escucharon ustedes. Un corte, regresamos. Señores, con toda responsabilidad lo que les voy a preguntar de mi parte y les pido una respuesta. El actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es el responsable de la seguridad de Andrés Manuel López Obrador, el candidato electo. ¿Es así? Sí. El Estado mexicano y el jefe del Estado mexicano, que hoy es Enrique Peña Nieto, son responsables por si algo le pasa al virtual presidente electo. Sí, yo coincido plenamente. Javier, sí, porque finalmente el proceso electoral
la declaratoria de presidente electo y el cambio de poderes, que es hasta el 1 de diciembre, desde luego que es una responsabilidad directa del presidente Enrique Peña Nieto. Esta no es una elección entonces, No, de tener o no seguridad o no. No es una elección. Vamos, no es de que yo no quiero. Lo que decíamos es cuánta gente dependemos, todos los que estamos aquí en esta mesa, dependemos de las decisiones que tome el presidente, ¿no? Y en una institución tan importante como es la presidencial no puede por ningún motivo quedar acéfala ni estar en riesgo, porque eso como país nos traería mucha inestabilidad. Entonces, o sea, no es una concesión graciosa la seguridad del presidente, ni es un capricho, es un asunto de Estado, y como asunto de Estado se tiene que ver y tiene que tomar la responsabilidad y aceptar que, pues bueno, va a tener que estar resguardado durante estos 6 años por un cuerpo, pues, capacitado, adiestrado, ¿no? Como Aquí es el sería Estado una Mayor Presidencial, economía mal desde mi punto de entendida. vista. Una economía mal entendida, quitar el Estado Mayor. La seguridad nunca es barata, ¿eh? Jamás. Ni en una casa, ni en una empresa, cuanti menos para la preservación. El jefe de Pero, una sí, nación. pero sí creen que va a haber un ahorro. No va a haber ahorro. Reintegrar a el Estado Mayor Presidencial, al Cuerpo de Guardias Presidenciales, nuevamente a la Secretaría de la Defensa o a la Secretaría de Marina. Seguir a la partida presupuestal. Existe ya ese costo y se los van a tener que seguir pagando. Es decir, un teniente coronel, un capitán de navío que estén en el Estado Mayor Presidencial, no los pueden correr, no les pueden decir, señor teniente coronel, gracias por sus servicios, ya no lo necesitamos. Espéreme, no, yo tengo una carrera militar, tengo una carrera naval. El cual el gobierno en muchos de los casos ya invirtió para la preparación. No, bueno, y la tiene- especialización, la alta especialización. Y no por supuesto. existe una justificación para despedirlos. Gracias, hasta Quizá la la parte próxima. civil, quizá la parte civil desafortunadamente sí, porque ya no se requieren sus servicios, pero aquí no es de que no se requieran sus servicios en el Estado Mayor Presidencial, pero ellos tienen una base laboral Así es. Militar. Claro. tienen que regresar. Yo lo apuntaba hablando de los que han sido jefes de Estado Mayor Presidencial y que tienen una carrera militar, por supuesto. Entonces, en ese sentido, ahí continuarían. Un ahorro entonces que aparentemente quedaría nada más en el papel. Un Sí, ahorro que puede significarle para el presupuesto asignado a la presidencia de la República. Sería transferir los recursos a otra institución y entonces en términos, digamos, de lo asignado a la presidencia se habría una disminución, pero ese dinero seguiría erogándose para los militares que fueran Entonces no devueltos. vemos el ahorro ahí en ese sentido. Pero es que la seguridad no es barata. ¿Es necesaria? Yo vuelvo a lo mismo. Creo que el Estado Mayor Presidencial utiliza para su adiestramiento y para las funciones que desempeña instalaciones y elementos que tiene tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea y la Marina. Entonces, formar algún otro cuerpo de esta naturaleza, Sería desde mi hasta punto de incluso más vista, sería caro. más caro. ¿De dónde se transportaría el presidente si no es en lo que les proporciona el Estado Ese es Mayor otro tema, Presidencial? ¿no? Pues el caso en una emergencia. ¿Cómo se va a mover el presidente? Por en una aire, gira? por tierra, por una mar, en gira? un determinado momento. Eduardo, con un habrá cuerpo. que recordar que los exámenes de niveles de confianza de las policías en este país, el 70% reprueban. Entonces, ¿de dónde van a sacar, perdón, qué exámenes de nivel de confianza Claro. se le tiene que dar? Eso lo hacen en policías municipales y estatales. Así es. Pero ¿a dónde se tendría que elevar ese nivel de confianza de quien vaya a proteger y a servir la función que tiene el presidente todos los días? El guardia o el grupo de guardias directamente asignados al presidente de la República están con él permanentemente. Sí, por supuesto. No lo dejan en ningún No, momento. Un tema crítico es, por ejemplo, el estado de salud. Sí, señor. Les pongo el caso de Hugo Chávez, que muere ejerciendo la presidencia de la República y designa al actual presidente. Se convirtió en una verdadera crisis de inestabilidad política. Claro. Ya no hablo de magnicidios como el de Kennedy o el de Indira Gandhi. No, me estoy refiriendo al estado de salud del titular del poder, puede ser ejecutivo o gobierno. Entonces, el estado de salud es fundamental. ¿Quién lo va a atender? ¿Su médico personal de cabecera? Para eso hay un hospital militar dependiente del Estado Mayor. En un traslado de emergencia. ¿Qué vamos? Porque son 6 años, ¿eh? No, y un presidente Nunca como es- López Obrador que le ha dado 2 infartos, entonces habría que entenderlo así.
tendría que el Estado Mayor tener, o el cuerpo de vigilancia que sea asignado por el presidente, tener especial atención también en cuestiones de la salud, Sí. de la salud física. En Los Pinos han operado a presidentes de la República antes de que existiera el hospital. El Sí, hospital claro, militar. Por supuesto. Entonces, Tiene un hospital el Estado Mayor Presidencial. Dentro del Estado Mayor Presidencial hay un hospital. Que está enfrente de Los Pinos. así es. Señores, entonces, como conclusión, ¿no ven ustedes como especialistas, estudiosos, la viabilidad de que desaparezca el Estado Mayor Presidencial? Pueden redimensionarlo, Renombrarlo. como que, pero que desaparezca como tal, a mí me parece absolutamente. ¿Y las funciones que ello conlleva? Es inviable. Yo diría que es hasta peligroso. Es irresponsable. Irresponsable. Juan. Porque debe de entender, y estoy seguro que pasará una vez que tome posesión, una vez que sea presidente constitucional y que entienda la fatiga del servicio que significa ser presidente, va a decir, señores, regresen y ayúdenme porque no se puede. Pero además no sería el primer presidente en reconocer que se equivocó. Ahí está Fox como antecedente, ¿no? Yo creo Claudia. que con este diseño o este rediseño institucional que hemos visto, por ejemplo, con el nombramiento de los superdelegados en los estados, ¿no? Es algo que a lo mejor está siendo novedoso y que están haciendo cambios en la estructura organizacional del Estado. ¿Puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo. También puede pasar por las cámaras, también. Tiene los números de los diputados para hacerlo. De ahí a que sea responsable o que sea lo mejor para el Estado mexicano y para la figura presidencial, yo particularmente no lo creo. Señores, es un gusto tenerlos, escuchar analistas, catedráticos. Falta hablar del CISEN. Ese ya va a ser otro siguiente programa. Ese ya va a ser Y la Guardia Nacional también. Y además, la bueno, Guardia tenemos Nacional. muchas cosas Sí. que seguir hablando del mundo de la milicia, de la seguridad. De la inteligencia. Bueno, porque ese es un punto fundamental. A final de cuentas, como ustedes dicen, el Estado Mayor Presidencial es la suma de una serie de factores que vienen a proteger y darle los elementos mínimos para que el presidente de la República tome las mejores decisiones. Que quien lo crea, quien lo funda, digo, ya se habló de la trayectoria de la institución, pero quien lo crea como ahora lo conocemos es el presidente y general Lázaro Cárdenas. Él es el que lo crea como lo conocemos. ¿No Vila ahora. Camacho? No, como lo conocemos ahora. Lázaro Cárdenas. Qué interesante. Muchísimas gracias, señores. Juan Ibarrola, un analista destacado, yo no los mostró más en todo el mundo de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Juan. Gracias, por Eduardo. venir. Te lo agradezco. Gracias, Diputada Claudia Claudia Nájera. Sánchez, secretaria de la Comisión de Defensa Nacional, del Partido Acción Nacional, por Así es. cierto, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación y gracias. Por compartir la mesa. Gracias al auditorio. Javier Oliva, catedrático de muchos años en el mundo de las Fuerzas Armadas, en el Colegio Militar y de nuestra máxima casa de estudios. Así es. Gracias por venir. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Y gracias a usted, sobre todo y principalmente, por permitirnos entrar a su hogar y acercarle este tema que hoy en día está en la mesa de discusión de todas las casas. Gracias y hasta la próxima.